San Juan y Entre Ríos, una esquina más del barrio porteño de San Cristóbal. Una placa descuidada recuerda que en este preciso lugar, el 25 de marzo de 1977, un hombre fue asesinado. El terrorismo de Estado se había cobrado una nueva víctima, en este caso, uno de los cronistas más lúcidos de su época. Al momento de morir, llevaba consigo un documento estremecedor en el que analizaba minuciosamente los objetivos y crímenes de la última dictadura militar que gobernó la Argentina. Su nombre era Rodolfo Walsh, e intentaré contarles la historia de su vida, que también es parte de los años más terribles y controvertidos de la historia argentina del siglo XX. La Plata, verano de 1956. Para Rodolfo Walsh es una noche más en el club de ajedrez donde suele pasar sus horas. Todavía no lo sabe, pero unas pocas palabras, casi dichas al azar, torcerán su destino para siempre. La historia irrumpirá de manera decisiva en su vida y no podrá permanecer indiferente. La política entonces encontrará su más pura expresión en la palabra. La realidad lo impulsará al violento oficio de escribir. Tan solo por unas pocas palabras. Hay un fusilado que vive. Comienzo a buscar las claves de la historia de Walsh en el paisaje inhóspito de la Patagonia. Sus orígenes, como el de tantos otros, están ligados a la inmigración. Sobre finales de la década del 10, sus padres Dora y Miguel se conocen en el frigorífico Armour, que en su época de esplendor llega a emplear a casi 20.000 personas, la mayoría inmigrantes. Son argentinos descendientes de irlandeses. Dora, como habla excelente inglés, es telefonista. En cambio Miguel, que viene de una familia vinculada al campo, transporta el ganado de una finca. A principios de la década del 20 se establecen en Lamarque, Río Negro, donde gozan de una posición acomodada. Miguel, a quien le gustan los caballos y las carreras cuadreras, trabaja como mayordomo en la estancia de un ministro del por entonces presidente Alvear. El matrimonio Walsh tiene 4 hijos varones. El tercero, Rodolfo, nace en esta casa en 1927. Según Patricia, hija del escritor, su padre fue llamado Rodolfo por Valentino. De hecho, la muerte del ídolo latino de cine coincide en fecha con el embarazo de Dora, dato que siempre avergonzó a Rodolfo, pero que también explica los verdaderos anhelos de su madre. En realidad, a Dora no le gusta ni el campo ni la pobreza, y disfruta vestirse a lo Charleston o los paseos en un auto con chofer por el pueblo. Las diferencias entre Dora y Miguel, que unos años más tarde marcan el destino de la familia, quedan reflejadas en el 37, uno de los relatos más autobiográficos de Rodolfo Walsh. Mi padre había tenido la poca suerte de establecerse por su cuenta en plena crisis. En 1932 dejó su puesto de mayordomo de estancia en Río Negro por una chacra arrendada en Juárez y una casa alquilada en el pueblo. La razón de esa mudanza éramos nosotros, los 4 hijos, que seríamos 5 al nacer mi hermana. Había que educarnos. La exigencia que él aceptó sin entusiasmo era de mi madre. La crisis del 30, a la que se refiere el relato, provoca la ruina de muchos pequeños y medianos productores en nuestro país. Las grandes potencias optan por el proteccionismo comercial y cierran sus fronteras. Aquí, los precios de la exportación de carne, de granos y de aceite caen un 50%. Para los Walsh, será el principio de una rápida caída.
El año 30 también inaugura la etapa de la historia argentina signada por los golpes militares, que alcanzará su máxima expresión en 1976 y que marcará definitivamente la vida y la obra de Rodolfo Walsh. Los cosentinos son una antigua familia con raíces en Juárez. Luchan contra el olvido y apelan a los relatos orales para ayudarme. Yo creo que era un cliente de tu abuelo. De mi abuelo. Mi abuelo era un feriero en esa época, daba remates de hacienda. Y como este hombre trabajaba en el campo, o arrendaba o trabajaba en una estancia, la relación viene más que nada por la parte comercial. ¿Y acá hubo muchos campos que tuvieron problemas con la crisis del 30? Y mira, lo que yo sé, mi abuelo se fundió en esa crisis. Mi abuelo tenía casa de remates ferias acá en Juárez y tenía varias sucursales en la zona. Quedó sin nada, quedó en la calle. Otros vecinos de más edad, que prefieren permanecer anónimos, recuerdan que la familia Walsh vive primero en esta casa, lo que aún sugiere una buena posición económica. Los 4 chicos van a un colegio pago, religioso, pero sobre todo pago. Pronto la crisis los afecta también. En poco tiempo el campo es rematado y preparan una nueva mudanza. Durante los últimos años viven aquí. Al año siguiente, en Azul, la familia lo pierde todo y se dispersa definitivamente. Yeya, la esposa del señor Cosentino, es mi última posibilidad de obtener un poco de información. Ella conoció muy bien a Patricia, la hermana de Rodolfo, que nació a fines de 1934 y mucho después llegó a ser madre superiora en este colegio. Sor Patricia hablaba con mucho cariño de toda su familia y de todos sus hermanos. Y a pesar de que estaban en distintas cosas, ¿no es cierto? Pero ella no mencionaba nada o no decía del idealismo, por ejemplo, de Rodolfo, que lo llevara a estar ahí. Tardamos un tiempo en enterarnos que ella era hermana de Rodolfo Walsh. Ella, con su sobrina Patricia Walsh, me dijo que la ayudaba mucho en el momento que desaparece él a buscarlo. Lo buscaban mucho, hasta en algún momento ella se sintió perseguida. Con la crisis, los Walsh empiezan un largo viaje hacia la desintegración familiar. Cuando es tan solo un niño, Rodolfo siente por primera vez el rigor de la época. Contar la historia de estos años es armar un rompecabezas. Una vez más, las palabras del propio Walsh me ayudan a seguir. Fue muy brusco todo eso. Apenas tuvieron tiempo de ponernos en seguridad. Mis 2 hermanos mayores fueron a casa de la abuela en Buenos Aires. La más chica se quedó con ellos en una pensión en Moreno. Con nosotros no sabían qué hacer. Héctor tenía 8 años, yo 10. Aquí debería estar el Instituto Fagi de Capilla del Señor, donde Walsh llega en 1937. Un año más tarde, pasa al Fagi Farm de Moreno, donde vive hasta el año 42. Afortunadamente, el lugar permanece igual. Ahí reconozco, por supuesto, a mi padre, a mi tío Mike y otros compañeros de ellos que eran pupilos en el Instituto Fagi de Moreno, donde también luego se sumó Rodolfo Walsh, o Rudy Walsh, como lo llamaban, y que, en fin, la comunidad irlandesa les ofrecía a los varones esta institución donde quedaban como pupilos, entraban en marzo y se iban recién en diciembre. Los padres los podían visitar los domingos. Rudy Walsh da cuenta de una de esas visitas en el colegio de Capilla en el año 37, en un relato que se llama precisamente El 37. Da cuenta de la simple anécdota de su padre que los va a visitar y lo que no dice, es decir, qué es lo que está pasando en casa, que él está desempleado, y todo lo que el poeta, el narrador en este caso, escucha y no escucha, pero que intuye. Después Walsh tiene otros 3 cuentos irlandeses detrás de un gato, Los oficios terrestres y
y Un oscuro día de justicia. Estos tres relatos se refieren a su permanencia en el Faji y dan cuenta del rigor con el que eran educados, y también dan cuenta de situaciones propias de los pupilajes, como la cuestión de la justicia, que para él era tan importante, la cuestión de la justicia y de la injusticia. Hubiera sido interesante filmar el Faji, ver el patio, el comedor, las habitaciones, ese mundo que Walsh describe en la serie de los irlandeses. Pero otra vez su apellido es un impedimento. Las autoridades del colegio, en desacuerdo con la ideología del escritor, nos ponen todo tipo de obstáculos legales. Una vez que los chicos terminaban la primaria, generalmente o volvían al campo o se lanzaban a la ciudad a tratar de escalar posiciones en empresas norteamericanas o inglesas, gracias al inglés que habían o preservado o adquirido o exhumado en esta institución. Allí el niño Walsh está solo, como un extranjero recién llegado a un país desconocido. Es un observador privilegiado de un mundo al cual no pertenece. Aquí aprende el idioma inglés, que luego le será muy útil, pero sobre todo cultiva la importancia de observar. Mi nueva maestra de inglés, Miss Jenny, era una muchacha excepcionalmente bonita y algo tonta. Para estimularnos en la vida, había dibujado en una gran cartulina blanca el cielo y el infierno. En el espacio libre navegaba una bandada de 20 o 30 palomitas pinchadas con alfileres. Se suponía que las palomitas éramos nosotros. Llevaban nuestros nombres y testimoniaban progresos o fracasos, escalando el paraíso o precipitándose al infierno. La dispersión familiar marca profundamente a Rodolfo Walsh. Representa la entrada a un mundo nuevo por el cual transitará el resto de su vida, tal como lo describe en el 37. La felicidad no estaba perdida para siempre. Solo había que tomarla con cautela, sin quejarse cuando se esfumaba de golpe. Empezaba a probar el sabor de mi época y eso era una suerte. Sin ella, no podría descender al infierno, no ya montado en una palomita, sino cargando un asno a la espalda. Buenos Aires es el destino que elige Walsh a mediados de los años 40, cuando finaliza sus estudios en el Faji. Allí cursa la secundaria y vive con su hermano menor en una pensión, lo que denota cierta dependencia económica de sus padres. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos polos cada vez más evidentes. Como muchos jóvenes de su época, Walsh empieza a militar en el nacionalismo y ve en la figura de Perón una alternativa a la hegemonía de las grandes potencias. Sin embargo, el entusiasmo le dura poco. Vuelca su atención a los libros y a la búsqueda de trabajo. Yo conozco a Rodolfo Walsh en 1945. Militábamos en la fila del nacionalismo. Terminaba la Guerra Mundial, se abría este capítulo del peronismo como fuerza política. Las calles eran tomadas indistintamente por nacionalistas y peronistas por un lado, socialistas y radicales y comunistas por el otro. Había algunas expectativas respecto de algunas políticas, tanto locales como internacionales, que son motivo ya de discusión y de crítica, en el sentido de no cumplimiento de algunos compromisos. En el 47 recuerdo haberme encontrado con Rodolfo y con otros compañeros en los actos de repudio a la firma por parte del gobierno de Perón del Tratado de Río de Janeiro, las llamadas Actas de Chapultepec, que suponía el ingreso de la Argentina en la organización panamericana que patrocinaba a los Estados Unidos. La política real del peronismo en la primera presidencia genera mucha desilusión, por lo menos en el sector donde nosotros estábamos. Walsh se aleja de la política tan rápido como se había acercado. Su hija Patricia cree recordar que lo echan del secundario. En cambio, no hay dudas sobre su entrada al mundo editorial. Como corrector y traductor, una entrada casi forzada en la editorial Hachette.
En 1950 se casa con Elina Tejerina, que viene de una familia donde la educación se respira. No tienen nada. Se van de luna de miel a una casa de la familia de su mujer en Río Ceballos y se quedan a vivir allí. Rodolfo era muy inteligente, era muy capaz, pero todavía no había terminado los estudios secundarios. Y cuando se van a Río Ceballos y nosotros los íbamos a visitar, él estaba terminando sus estudios, y que Elina lo ayudó muchísimo para que pudiera terminar. Ella siempre fue una persona que se distinguió, tuvo una gran capacidad, que en realidad fue la que lo orientó y lo llevó a Rodolfo al mundo de las letras, porque él por mucho espacio de tiempo hacía nada más que las traducciones y no se proyectaba, y siempre la estuvo consultando y guiando y haciendo desde el punto de vista literario, fue su compañera ideal, ¿no? Unos años más tarde, nacen Vicky y Patricia, sus únicas hijas. Se mudan a La Plata, donde Elina es nombrada directora de una escuela para ciegos. ¿Y cómo era la economía de Rodolfo y Elina? Y no, era bastante... y porque en realidad él no ganaba. La que ganaba mensualmente y mantenía la casa era Elina, porque tenía el cargo de maestra y directora. Así que ella llevaba al frente la economía. Y Rodolfo, bueno, aportaba. Cuando tenía trabajo, aportaba. Cuando no tenía trabajo, no. El germen de la literatura de Walsh sin duda aparece en esos años, en el pasaje del corrector y traductor al escritor. Mi noviazgo con una muchacha que escribía incomparablemente mejor que yo me redujo a silencio durante 5 años. Mi primer libro fueron 3 novelas cortas en el género policial, del que hoy abomino. Lo hice en un mes, sin pensar en la literatura, aunque sí en la diversión y el dinero. Cuesta entender la poca fe que se tenía Walsh como escritor. Para aclarar mis dudas, voy a ver a Fabián Domínguez, alguien que también intentó reconstruir a Walsh, pero a través de un profundo análisis de su obra literaria y periodística. Cuando va a dar el paso al mundo de la literatura y va a participar de un concurso para la revista Bea y Lea, con un cuento policial, Las 3 noches de Isaías Bloom. Y el jurado en el que lo va a analizar y que le va a dar finalmente el primer premio no es un jurado común, no es un jurado cualquiera. Encabezando está Jorge Luis Borges. Y después Adolfo Bioy Casares es otro integrante. Y va a forzar esta situación de seguir ingresando en el mundo literario con 2 cuestiones. Quiere que lo reconozcan en los ámbitos académicos, y el lugar donde la literatura pasa a nivel de difusión es el suplemento de La Nación. Y entonces él va a tratar de publicar y va a publicar en La Nación. Y va a participar de otro nuevo concurso, esta vez en el concurso municipal, que lo va a consagrar. Pero acá, en Variaciones en Rojo, aparece algún personaje, el personaje central, que va a ser Daniel Hernández. Y va a aparecer como el detective, que no va a ser un hombre ni de la fuerza policial ni nada por el estilo, sino simplemente un aficionado a las novelas policiales, que va a investigar y va a colaborar con el comisario Jiménez, no cuestionando a Jiménez ni a la institución policial, sino simplemente colaborando en deducir el conflicto de este cuento. Y Daniel Hernández además va a ser el autor de muchos artículos de Walsh. Walsh no solamente lo va a poner de protagonista, sino que él va a usar como seudónimo. El orden que Daniel Hernández intenta restaurar en los primeros cuentos de Walsh contrasta con el espiral de violencia que empieza a envolver a la sociedad. Perón es elegido por segunda vez con el 62% de los votos, pero tiene una fuerte oposición en la Iglesia, en los grupos de poder, en los partidos políticos y en los militares. Rodolfo Walsh, como casi todos los intelectuales de la época, también ve en Perón las características de un dictador.
El 16 de junio de 1955, escuadrones de aviones de la Marina y grupos de civiles opositores intentan asesinar al líder del peronismo mostrando una violencia inédita. Los aviones arrojan bombas y ametrallan Plaza de Mayo y la Casa Rosada, dejando 364 civiles muertos y 800 heridos. 3 meses después, para evitar un baño de sangre mayor, Perón renuncia a la presidencia. El inicio de la Revolución Libertadora, como se autodefinen los golpistas, coincide con la primera aproximación de Walsh a un periodismo más comprometido. Aunque lo desee, ya no podrá permanecer indiferente ante el convulsionado clima político que lo rodea. Tenemos un ejemplar encuadernado, en este caso, de la revista Leo Plan. Es una de las revistas en las que Rodolfo Walsh se va a posicionar como escritor, como intelectual, como investigador, y de alguna manera con las investigaciones o las cosas que escribe va tomando un lugar, digamos, dentro del universo periodístico argentino. Acá tenemos un caso concreto en la revista Leo Plan de octubre del 56, o sea, prácticamente a un año de la caída de Perón, donde hay una nota que dice: a un año precisamente de la gloria y de la muerte, aquí cerraron sus ojos, y hace una especie de panegírico de aquellos 2 oficiales y un suboficial de Marina que caen en los bombardeos o ataques al gobierno legal y constitucional de Perón en el 55. La nota de Walsh me sorprende. ¿Por qué lo conmueven los aviadores muertos y no los cientos de civiles asesinados en Plaza de Mayo? Evidentemente, todavía no había dado el salto político e ideológico que marcaría su obra en los próximos años. Lonardi, lo que él pretende es algo bastante poco frecuente, digamos. Generalmente cuando uno hace una revolución es para cambiar las estructuras del gobierno que uno destituye. Sin embargo, él pretendía dejar, digamos, la obra social de Perón, y lo que quería combatir, según él decía, era la parte de la demagogia, el autoritarismo, el absolutismo, el personalismo y demás que veían en ese régimen peronista. Obviamente los sectores más recalcitrantes, más refractarios al peronismo, se empiezan a preguntar, bueno, si hicimos una revolución y destituimos a Perón, no es para que la doctrina o la idea peronista quede en el gobierno, y llegan los sectores más duros, que están representados por Aramburu Rojas, y empiezan, digamos, a perseguir al peronismo. Decreto Ley 4161, que prácticamente querían borrar al peronismo de la faz de la tierra. A su vez, obviamente, comienza la resistencia, y eso genera un panorama de violencia mayor que ellos creen que lo pueden, desde el gobierno lo pueden superar, o la pueden acallar esa violencia con más violencia, con los fusilamientos. La noche del 9 de junio del 56, Rodolfo Walsh juega al ajedrez. Al mismo tiempo, en distintos lugares del país, comienza un levantamiento armado que pretende restituir a Perón. La ciudad de La Plata, donde vive Walsh, es uno de los puntos más calientes de la insurrección. Pero esa noche estábamos reunidos en un lugar bastante común a todos nuestros encuentros, que era un café, mítico café, en donde se desarrollaban varias actividades, billares, cartas, y también ajedrez. Y ahí estábamos reunidos esa noche. Cuando comienzan, en fin, algunos indicios de que algo estaba por pasar o estaba pasando. Se siente algún disparo por ahí, o 2 disparos, eso no lo recordamos bien, pero sí que él se levanta y se va. No dice nada. Chao, se levanta y se va. Quedamos otros ahí, reunidos, y al rato empezamos a sentir también un disparo acá, un disparo acá, qué sé yo, bueno, salimos todos desparramados. Una vez en la calle, Walsh camina apurado hacia su casa en el 418 de la calle 54, justo enfrente de un cuartel de policías que está rodeado por decenas de militares. La violencia política, esta vez, lo golpea implacablemente. Años más tarde, escribe: Mi casa era peor que el café y peor que la estación de ómnibus.
porque había soldados en las azoteas, y en la cocina, y en los dormitorios. Luego, en su casa, escucha detrás de una persiana las últimas palabras de un conscripto que, lejos de gritar «Viva la patria», apenas alcanza a escupir un insulto a quienes lo dejan morir en soledad. Bravo combate. Comenzó la pelea. El levantamiento fracasa rápidamente. Poco antes de la medianoche, 14 civiles que escuchan una pelea de box por la radio son arrestados en una casa del barrio de Florida, acusados de participar en la rebelión. Horas más tarde, el presidente Aramburu, mostrando el carácter represivo y autoritario de la Revolución Libertadora, decreta la ley marcial. Los detenidos son trasladados hacia un basural en José León Suárez. Considerando que la situación provocada por elementos perturbadores del orden público. En ese fatídico trayecto, Radio Nacional repite en varias oportunidades los comunicados que informan la detención de los supuestos El subversivos. presidente de la Nación Argentina decreta. Artículo 1. Declárase la vigencia de la ley marcial en todo el territorio de la Nación. Increíblemente, unos escapan, como un tal Giunta. Otros sobreviven porque simplemente no los rematan bien, como Ali Braga. 6 meses después, Walsh escucha las palabras que cambian su vida. Hay un fusilado que vive, le dice alguien refiriéndose a Ali Braga. ¿Qué encierra esa frase? El periodista no descansará hasta conocer la verdad de los fusilamientos. Este será el punto de partida de una investigación que culminará en Operación Masacre, su obra más importante. Definirá cuál es el periodismo que le interesa, hacia dónde mirará, qué palabras escuchará. Mientras recorro los mismos lugares, me pregunto cuántos mundos caben en este mundo. ¿Por qué algunos cambian y otros no? Voy entendiendo más a ese hombre y una época donde el infierno parece estar disfrazado de carnaval. Avenida Márquez y 9 de Julio, José León Suárez. Hace más de 50 años, en esta solitaria plaza, que por aquel entonces era un basural, 14 civiles fueron fusilados por la policía de la provincia de Buenos Aires. 6 meses más tarde, un anónimo periodista de la ciudad de La Plata llegará hasta aquí con el objetivo de reconstruir esa matanza. No tendrá demasiadas pistas, solo unas palabras escuchadas por casualidad en un club de ajedrez. Hay un fusilado que vive. Será el inicio de la investigación de Operación Masacre, un libro que revolucionará el periodismo y que ubicará a su autor, Rodolfo Walsh, en lo más alto de la literatura nacional, pero que también será el relato de uno de los crímenes más perturbadores de la historia política argentina del siglo XX. Hipólito Yrigoyen 4592, barrio de Florida. La noche del 9 de junio del 56, un grupo de civiles son arrestados en esta casa, inculpados de participar en el levantamiento armado que pretendía restituir a Perón en el poder. Al otro día, lo fusilan ilegalmente. Rodolfo Walsh aún no lo sabe, pero la historia de los que concurrieron esa noche a este sitio lo llevará a transitar los suburbios más remotos del periodismo, donde se enfrentará a los más poderosos, dejando atrás una frágil tranquilidad que ya nunca volverá a su vida. A continuación, dirigirá un mensaje al pueblo de la patria el primer magistrado de la nación. Habla el general don Pedro Eugenio Aramburu. Yo os puedo asegurar que como pueblo como este, que canta con tanto fervor el himno de la libertad, esa libertad y esa democracia de nuestros padres, que queremos entregarle a nuestros hijos,
está plenamente asegurada. En los días posteriores a los fusilamientos, los diarios apenas reflejan lo sucedido. Solo se publica información certera sobre la suerte de los militares que participaron en el intento revolucionario. De manera inexplicable, el presidente Aramburu no hace ninguna referencia a los 14 civiles que fueron llevados al basural, como si el funesto lugar formara parte de una patria lejana. Sin embargo, al poco tiempo las evidencias empiezan a salir a la luz. El 20 de diciembre de 1956, 2 días después de escuchar la famosa frase en el club de ajedrez, Rodolfo Walsh llega hasta la primera prueba de las ejecuciones de José León Suárez. El doctor Máximo von Koch, el abogado que lleva adelante la demanda contra el Estado de Juan Carlos Libraga, el fusilado que vive. Es verano, faltan pocos días para fin de año, y mientras muchos se preparan para descansar, Walsh inicia la investigación más importante de su carrera. Una historia con varios protagonistas y una sola tragedia. Vivíamos entre 13 y 14, número 919, y junto a la casa el estudio con una comunicación. Y Walsh se presentó y le pidió a papá información. A través de eso yo tengo muy clara la imagen cuando varias noches en el comedor de la casa, ¿no?, en el estudio, llegaba este hombre y charlaban, y yo tenía 4 o 5 años, andaba por ahí. Con el tiempo, después supe que era quien escribió Operación Masacre. Libraga hace la denuncia por toda la detención injusta. Recordemos de que cuando queda vivo de aquel fusilamiento, bueno, después es traído al hospital. Ahí es cuando se hace el acta de que estaba en buenas condiciones de salud. Sin embargo, empiezan los riesgos, empieza a desaparecer. El padre de Libraga manda el telegrama directamente a Casa Rosada. Se empieza a hacer más público y más comprometido para quienes en ese momento no querían que se supiera lo que había pasado. Y bueno, terminan dejando los detenidos en Olmos, pero ya no podían volver a fusilarlos. No sé qué es lo que consigue atraerme en esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos Libraga. Pero después sé, miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos, donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. La mañana del 24 de diciembre de 1956, los kioscos de diarios despiertan con un reclamo excluyente. Castigo a los culpables, exige Rodolfo Walsh en el diario Propósitos. Es una copia de la denuncia de Libraga y la primera de una larga lista de notas sobre los fusilamientos de José León Suárez. Unos días antes de publicada la nota, el escritor realiza una larga entrevista a Libraga en el viejo estudio de von Koch. Como no le alcanza el tiempo, la completa en el trayecto en tren hacia Constitución. El 26 de diciembre la tiene terminada, pero recién será publicada 20 días después. La gran noticia amaga convertirse en un viaje a ninguna parte. Esa es la historia que escribo en caliente y de un tirón, para que no me ganen de mano, pero que después se me va arrugando día a día en un bolsillo, porque la paseo por todo Buenos Aires y nadie me la quiere publicar, y casi ni enterarse. Es que uno llega a creer en las novelas policiales que ha leído o escrito, y piensa que una historia así, con un muerto que habla, se la van a pelear en las redacciones. En cambio se encuentra con un multitudinario esquive de bulto.
Y Walsh empieza a deambular por Buenos Aires, no quedándose quieto. Él tiene una vía de salida por un diario que era de una circulación muy reducida, que era Revolución Nacional. Su director, Cerruti Costa, se anima a publicar. Y bueno, ahí aparece Yo también fui fusilado. Y esta entrevista a Libraga tiene un título extraordinario, digamos. Resume el talento de Walsh. Primero, un escándalo de la lengua, un fusilado que habla. Segundo, que ese fusilado le habla a un testigo y ese testigo aparece como garante de lo que ha visto, pero finalmente la palabra también hace suponer que hay otras víctimas. La denuncia provoca las primeras consecuencias. Walsh empieza a ser buscado por la fuerza policial. En la redacción del diario Revolución Nacional se llevan detenido a un hombre con las mismas iniciales del escritor. Walsh abandona su domicilio de La Plata y se refugia en esta Casa del Tigre buscando seguridad. Él ha tenido un gran contacto con familiares, los sobrevivientes y con muchos miembros de la resistencia peronista, y en este momento ya tiene un panorama. No es un conjunto de vecinos que fueron levantados de cualquier manera, sino también entre esos fusilados hay militantes que tienen una determinada concepción y están delineando de una manera diferente su acción política frente a un régimen de facto. A finales de marzo, Walsh tiene ya demostrado los sucesos, pero no le resulta suficiente esto y empieza a pensar desde otro punto de vista el trabajo sobre estos materiales. Y comienza con los retratos. Si ustedes ven, el texto Operación Masacre está dividido en 3 partes, las personas, los hechos y la evidencia, y él hace un movimiento ahí magistral. Él necesita reunir a todas estas personas que fueron víctimas de este fusilamiento en la casa. Entonces los va trayendo. Carranza y Garigotti vienen de Boulogne, los para en la puerta de la casa. Entonces pasa a narrar a Giunta y Chiano, que están en el primer departamento. Y entonces organiza ese conjunto de personas dando cuenta de cómo era su existencia a partir del entorno. Mientras va narrando esos retratos de manera fragmentaria, introduce la presencia constante de la radio. La radio tiene una carga superlativa, porque era por la radio que los sublevados iban a enterar de que se había lanzado la revuelta. Y en todo lo antes y después, en cada uno de los fragmentos aparece la radio, porque la radio es clave, porque el fusilamiento es un crimen, porque el decreto de ley marcial se propaga después que ellos fueron detenidos. El 24 de abril, la Corte Suprema expide su sentencia sobre el caso Libraga y determina que la causa debe pasar a un tribunal militar, ya que la fuerza policial se encontraba actuando bajo órdenes castrenses. Para el escritor es la gota que rebalsa el vaso. A pesar de ello, sigue publicando sus notas en revista Mayoría hasta fines de julio. Todas estas llevan el epígrafe «Un libro que no encuentra editor», lo que demuestra lo difícil y arriesgado de la investigación. Pero ya estas entregas es la publicación del libro, ya no tienen ninguna cuestión que ver con el folletín. El libro ya está escrito y se separa en partes. Cuando Walsh dice inicialmente, es el segundo, la segunda nota, dice la Operación Masacre, después se va a llamar Operación Masacre. Cuando dice no encuentra editor, está simplemente haciendo un señalamiento de las dificultades que tuvo él en todo momento para que circulara esta información que afectaba de una manera formidable al régimen, porque no hay que olvidarse que una de las divisas que enarbolaba el golpe de Estado del 55 era que era una revolución democrática. Sobre finales del 57, la situación económica se torna insostenible. Una ola de huelgas y paros saquea al gobierno de la Libertadora y produce un conflicto entre Aramburu y su vicepresidente Rojas.
Mientras que el primero tiene una actitud más conciliadora para con el sindicalismo, el vicepresidente está dispuesto a perseguir y a encarcelar a sus líderes. El 15 de noviembre, el gobierno hace público el llamado a elecciones para febrero del 58. Ante la proscripción del peronismo, Arturo Frondizi de la UCRI aparece como el referente político más visible. En diciembre de ese mismo año, Editorial Sigla publica Operación Masacre, un proceso que no ha sido clausurado. Como lo indica el texto, pese a todo lo ocurrido, aún queda en el escritor el deseo de conseguir justicia. Para nosotros fue muy importante ese libro, esa investigación, que la sensación que tuve es que a pesar de lo terrible, a mí me daba serenidad, porque eso que nos había pasado estaba escrito en alguna parte, y eso quería decir que otros se iban a enterar. Es una obra indiscutible, por eso nadie le pudo iniciar un juicio a él, con todos los que acusa, ¿no? Y después los giros literarios que tiene, las figuras que emplea. Es todo un nuevo método que impone él, tal vez sin proponérselo. Bueno, de manera que es un renovador del lenguaje periodístico, del lenguaje literario, del lenguaje de investigación. La repercusión fue grande, sí, sin ninguna duda. Hasta lo compararon, dijeron de Rodolfo Walsh que era el nuevo Borges. Un Borges que describía la otra fase de la sociedad, con su aspecto tímido, detrás de los anteojos, y nada de ninguna manera tomando posiciones o diciendo discursos. Él observaba y escribía. El torturador que a la menor provocación se convierte en fusilador es un problema actual, un claro objetivo para ser aniquilado por la conciencia civil. Ignorábamos hasta ahora que tuviésemos esa fiera agazapada entre nosotros. Aún en la Alemania nazi fueron necesarios años de miseria, miedo y bombardeos para sacarla a la luz. En la República Argentina bastaron 6 horas de motín para que asomara su repugnante silueta. Aquí está, con su nombre circunstancial, para que todos la vean y obren en consecuencia. El final del año 57 parece traer una extraña calma en la vida de Rodolfo Walsh. Mientras Operación Masacre se vende con éxito en las librerías, su prestigio como escritor y periodista crece rápidamente. En una visita a la librería Platero para saber cómo van las ventas del libro, Walsh conoce a Poupée Blanchard, quien lo integrará al mundo de los intelectuales y será su pareja hasta el año 64. Rodolfo Walsh se incorporó de esa manera a un ambiente que era muy interesante porque había poetas, escritores, curiosos de la cultura como la propia Poupée Blanchard, ahí estaba Piri Lugones, ahí estaba su marido, por ahí pasó Quino, el autor de Mafalda, por ahí pasaron una cantidad de hombres y de mujeres hacedores de cultura. Los viernes a la noche se juntaban, café, whisky, charla y diversión, sobre todo mucha diversión y muchas charlas interesantes, de tal forma que unos de hecho aprendían de los otros. Y según me han contado, en esas reuniones Walsh no desentonaba. Ya mostraba cierto inicio, digamos, en interés por la política. Él venía, hay que acordarse, de una formación bastante distante a la política. Él era un gran traductor, él era un muy buen ajedrecista,
actividades que lo llevaban a vivir de la cabeza para adentro, más que de la cabeza para afuera. Y yo con Rodolfo tenía eso en particular, porque a él le gustaba la literatura, a mí también, y compartíamos algunos autores. A él le gustaban mucho los autores, claro, que eran como él, que eran tipos de acción, como Hemingway, y que tenían una posición tomada. Yo con él tenía una amistad que no era una amistad muy afectiva, digamos, no hablábamos de problemas personales. Era una amistad así, de orden más intelectual, en donde lo que discutíamos eran más esas cosas. Sin embargo, teníamos un afecto importante el uno por el otro, ¿no? Una cosa que a mí me llamó la atención, por ejemplo, que él una vez, no sé cómo se enteró que era un cumpleaños mío, y me regaló una navaja española, una daga de jaca, que la conservo como recuerdo, ¿no? A él le gustaban mucho las armas, le gustaban mucho los desafíos. Él siempre imaginaba, por ejemplo, de pelearse con alguien y un duelo con ametralladoras en un pequeño bosque y perseguirse uno a otro, ¿no? Ese tipo de cosas que fantaseábamos, hablábamos como posibilidades. Con Perón en el exilio y con su partido proscripto, el destino de los votos peronistas preocupa a todos los candidatos. Frondizi envía a Caracas a Rogelio Frigerio con la intención de pactar con el líder justicialista. Nuestro compromiso solemne de gobernar con todos y para todos los argentinos. En un documento misterioso que no se llega a firmar nunca, el candidato a presidente promete acabar con todas las restricciones impuestas por la Libertadora y devolver los sindicatos al peronismo. Perón acepta e induce a todos sus seguidores a votar a Frondizi, quien resulta electo por amplia mayoría. A comienzos de abril, los hermanos Jacobella, dueños de la revista Mayoría, le proponen a Rodolfo Walsh publicar una serie de notas sobre el asesinato del abogado Marco Satanovsky, un crimen cometido en junio del 57 que aún continuaba impune. El doctor Satanovsky representaba a la familia Peralta Ramos, antiguos dueños del diario La Razón. Esta familia intentaba recuperar el matutino expropiado por el gobierno de la Libertadora tras ser derrocado Perón. El crimen ocurrió justo en el momento en que Satanovsky parecía lograr una resolución favorable. Las sospechas recaían en aparatos del Estado, en la CIDE, en la inteligencia de la Marina, en el interés que tenía, digamos, algunas figuras vinculadas con el golpe de Estado de 55. El diario La Razón en aquellos años era un diario muy importante. Y Marco Satanovsky era el abogado, ¿no es cierto?, que al parecer tenía en su caja fuerte documentación incluso de las acciones del diario. Para los hermanos Jacobella, el tema era muy atractivo y parecía indudable que Walsh era el mejor preparado para esta situación. Y en esa serie de notas hace un juego que es propio de la literatura policial, es decir, dialoga con los lectores. Ahora, la audiencia de Mayoría, ¿no es cierto?, era una audiencia que podemos nosotros pensar en grupos diferentes. En principio, el grupo más amplio son los lectores habituales que están compartiendo de alguna manera el sentido y el mensaje de la revista. Pero esa revista también es leída, digamos, por los funcionarios del Estado que tienen la obligación de ejercer justicia y por supuesto es leída por aquellos que Walsh considera que son responsables. Entonces Walsh constantemente está haciendo un juego en esas notas diciendo tengo más de lo que digo, ¿no es cierto? Y tira una punta que solamente puede ser relevante para aquellos que saben. Durante la primera etapa de la investigación viven bajo constantes amenazas. Walsh juega con eso, exhibe cartas, contesta, digamos, esas amenazas. El juez que cita a Walsh, digamos, lo que trata es de hacerlo visible, básicamente es eso. De este modo,
los asesinos de Satanovsky que están en libertad y los instigadores del asesinato que están en libertad y los extorsionadores de Peralta Ramos que están en libertad hubieran podido verme y hasta fotografiarme si se les daba la gana, amén de seguirme cuando yo saliera de tribunales. Pero es la primera vez, según mi noticia, en que un señor juez se hace partícipe consciente o inconsciente de semejante maniobra. En septiembre, junto al periodista García Lupo, Walsh pasa a integrar una comisión investigadora que depende de la Cámara de Diputados. Es la primera y última vez que el periodista forma parte de una institución del Estado. Los parlamentarios se envolvieron en este tema con entusiasmo, luego se fueron desilusionando un poco, porque evidentemente la sensación que se podía tener no era una sensación exagerada de que se corrían riesgos personales fuertes, ¿no? Es decir, el crimen de Satanovsky fue cometido con conocimiento del Servicio de Informaciones del Ejército, criminales acostumbrados a actuar con impunidad, que habían ya participado de otros episodios. La comisión trabajaba de ese modo. Se reunía una determinada cantidad de pruebas y entonces se entregaban al juez. El juez del crimen era Bernabé Pirán Basualdo, y que evidentemente no tenía demasiado entusiasmo por investigar, porque además se trataba de investigar a figuras importantes del régimen militar. Si bien la Revolución Libertadora estaba en plena retirada, administrativamente seguían teniendo influencia sobre los jueces, como es tradicional en la Argentina, ¿no? Los diputados oficialistas ejercen presión para que no se traspasen ciertos límites. En definitiva, se menciona a los responsables del crimen, pero no se enjuicia a nadie. Desiderio Fernández Suárez, responsable por los fusilamientos de junio del 56, es ascendido al grado de coronel durante el gobierno de Frondizi. Juan Constantino 40, acusado de ser el instigador del asesinato de Marco Satanovsky, es designado embajador en Bélgica. Para fines de 1958, Walsh pierde toda esperanza de conseguir justicia, pero encuentra el que será el tema central de su obra: la sistemática violación de los derechos humanos por parte del Estado. De golpe me pareció comprender que todo lo que había hecho antes no tenía nada que ver con una cierta idea del periodismo que me había ido forjando en todo ese tiempo. Y que esto sí, esa búsqueda a todo riesgo, ese testimonio de lo más escondido y doloroso, tenía que ver, encajaba en esa idea. Amparado en semejante ocurrencia, investigué y escribí enseguida otra historia oculta, la del caso Satanovsky. Fue más ruidosa, pero el resultado fue el mismo: los muertos, bien muertos, y los asesinos probados, pero sueltos. El 1 de enero de 1959, el movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro y el Che Guevara entra en La Habana, derrotando finalmente al régimen de Fulgencio Batista y abriendo un nuevo panorama en Latinoamérica. La idea de la liberación pasa a ser una realidad. La pequeña isla caribeña, para muchos, se convierte en el símbolo más claro de que otro mundo es posible. En esos primeros meses del año 59, mientras cena unos tallarines en casa de Pupé, Rodolfo Walsh recibe un llamado inesperado. Un viejo amigo lo invita a Cuba a iniciar Prensa Latina, agencia destinada a comunicar los logros de la revolución. Esta es una experiencia muy importante para el escritor, ya que participa del nacimiento de un nuevo orden político, se interesa por la teoría revolucionaria y tiene por fin un sueldo fijo. Pero sobre todo, el proyecto individualista al que está acostumbrado chocará irremediablemente con el carácter colectivo del proceso revolucionario. Esto dejará profundas marcas en su ideología, marcas que ya no lo abandonarán más.